Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, hoy os voy a hablar un poco sobre la línea de investigación que llevo en el Centro Vasco de Cambio Climático, en el BC3, y con parte de financiación de Ikerbasque. Y en su día, cuando me pidieron que preparara esta charla, dije, bueno, voy a resumir toda mi línea de investigación en una única frase. Yo me dedico a estudiar los efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Pero leyendo y releyendo esta frase me doy cuenta de que está llena de jerga, que son conceptos con los que yo estoy muy familiarizada, pero que no todo el mundo tiene que entender lo que significan. Entonces quiero empezar la charla un poco clarificando a qué me refiero con cambio global, con biodiversidad y con ese funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, cuando hablamos de cambio global nos referimos a todos los cambios e impactos que estamos observando a nivel planetario y que son consecuencia de las actividades humanas, sobre todo desde mediados del siglo pasado. Y esto incluye cosas como el cambio climático, que todos ya sabemos lo que es, estamos muy familiarizados con él, sobre todo este verano, donde hemos sufrido varias olas de calor, sequías, incendios y demás eventos extremos. Pero además tenemos especies invasoras, que son especies que se encuentran fuera de su rango de distribución y cuyas poblaciones aumentan, de manera que suponen un impacto negativo para esos ecosistemas nuevos que están invadiendo o suponen un perjuicio económico. Y es el ejemplo de esta especie. Este es el sapo de la caña, que fue introducido en Australia para acabar con algunos escarabajos que se comían la caña. A día de hoy las poblaciones han aumentado tanto que supone pérdidas millonarias cada año para el gobierno de Australia. Tenemos también cambios en el uso del suelo. Hemos talado bosques y los hemos convertido en zonas agrícolas. Hemos creado carreteras que fragmentan muchos de nuestros hábitats. A día de hoy hemos modificado más del 75% de la superficie terrestre. Y esto incluye impactos como las redes de transporte, las zonas urbanas o la agricultura, que es el principal determinante de la pérdida de hábitat a nivel global. Y estos impactos no se restringen únicamente a las zonas terrestres. A medida que los océanos están capturando cada vez mayores cantidades de CO2, esto está afectando al ciclo del carbono ahí. Se está observando una acidificación de los océanos. Está disminuyendo el pH y con ello también disminuye la disponibilidad de carbonato cálcico, que es esencial para que muchos organismos con concha hagan esta concha y, por ejemplo, para que los corales también hagan esa estructura externa que tienen. Y todos estos impactos en conjunto y otros que no he mencionado ahora son los que conforman este cambio global. Ahora vamos al segundo concepto que quería explicar un poco más hoy en detalle. La biodiversidad. Creo que es una palabra que todos hemos escuchado en algún momento. Pero cuando pensamos en biodiversidad tendemos a pensar en formas de vida diferentes, en especies diferentes. Y tendemos a pensar que un sitio es más biodiverso que otro simplemente porque tiene un mayor número de especies. Pero lo cierto es que la biodiversidad se estructura a diferentes niveles y a diferentes escalas. Tenemos, por ejemplo, la diversidad genética, que es la variedad de formas genéticas que puede haber en una población o en una especie. Y vamos a ilustrar su importancia con un ejemplo. Esta es Biston betularia. Es una polilla relativamente común que tiene este característico color blanquecino con estas motas marrones, que lo que le permite es camuflarse en árboles, como por ejemplo en este abeto, y evitar la depredación principalmente por aves. Bueno, lo que sucedió durante la Revolución Industrial en el Reino Unido fue que las fábricas emitían gran cantidad de hollín, con lo cual se teñían las cortezas de muchos de estos árboles y el característico color blanco ya no le confería una ventaja adaptativa. Sin embargo, en esta especie había habido una mutación, de manera que no todos los individuos eran de este color tan claro. Había individuos más oscuros en la población. De manera normal, estos individuos más oscuros eran menos frecuentes porque sufrían mayores tasas de depredación y, por tanto, pasaban menos sus genes a la siguiente generación. Pero con estas condiciones cambiantes, en las que las cortezas de los árboles ahora eran más oscuras, la proporción del morfotipo oscuro aumentó en la población a medida que disminuía la del morfotipo claro. Y es que es gracias a esta variabilidad genética que había en estas poblaciones de esta especie que la especie pudo adaptarse y sobrevivir a las condiciones cambiantes. Además de la diversidad genética, tenemos la diversidad funcional, que forma parte de la biodiversidad también. Y vamos a ilustrarlo con otro ejemplo. Aquí tenemos dos comunidades del intermareal. Es lo clásico que vemos cuando baja la marea. Si contamos el número de especies,
en esta comunidad tenemos un mejillón, 2 especies de percebes y un balano. Y en la otra comunidad tenemos el mismo mejillón, una estrella de mar, una anémona y una planta acuática. Es decir, tenemos 4 especies también. Tenemos el mismo número de especies en los 2 lados. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de las funciones que realizan estas especies, las 4 especies de este lado son todas especies filtradoras. Tienen funciones muy similares que se solapan en el ecosistema. Mientras que en el otro lado tenemos una especie filtradora, el mejillón, pero tenemos a una depredadora, que es la estrella de mar. Tenemos a la anémona, que hace de refugio para algunas especies de peces, pensemos en Nemo, pero también es depredadora de otras especies de peces. Y tenemos a la planta acuática, que realiza la fotosíntesis, es una productora primaria y sirve de alimento para muchas especies de herbívoros. Es decir, a pesar de que tenemos la misma diversidad de especies en las 2 comunidades, la diversidad funcional es mucho mayor en esta comunidad y, por tanto, la biodiversidad total también. ¿Y por qué son importantes estas funciones? Bueno, esto me lleva al tercer punto que quería clarificar hoy, que es el funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, cuando hablamos de funciones de los ecosistemas, nos referimos a los procesos ecológicos que regulan el flujo de materia orgánica, energía y nutrientes, que son consecuencia de la actividad combinada de plantas, animales, microorganismos y hongos y de cómo con sus actividades están modificando las propiedades físicas y químicas del ambiente. Por ejemplo, en esta foto tenemos un bosque. Bueno, para que el bosque se vea como se ve en esta foto, necesitamos que se den de manera simultánea un montón de funciones. Tenemos, por ejemplo, hojarasca que ha caído al suelo y hay insectos y microorganismos que se dedican a descomponer esta hojarasca y hacer que los nutrientes vuelvan a estar disponibles para que otros organismos los reutilicen. Debajo del suelo tenemos miles de microorganismos que están involucrados en ciclos biogeoquímicos, como los ciclos del carbono o los ciclos del nitrógeno. Tenemos asociaciones entre las raíces de los árboles y unos hongos, las micorrizas, que permiten que los árboles fijen nitrógeno. Encima del suelo tenemos árboles y otras plantas que realizan la fotosíntesis, que además sirven de comida para varias especies de herbívoros, herbívoros que a su vez sirven de comida para otros depredadores. Y gracias a que todo esto se está dando de manera simultánea, podemos ver el bosque como lo vemos. Y podemos pensar, bueno, pero si eliminamos una de las especies o una de las funciones, tampoco pasará nada. Bueno, podemos verlo con un ejemplo. Ahora nos trasladamos a otro tipo de bosque. Esto es un bosque de algas de kelp en la costa de California. Estas algas forman estas agrupaciones que sirven de refugio a muchas especies de peces y también son zonas de cría. Mantienen una gran diversidad de especies. Vale, pues la diferencia entre tener este bosque frondoso y lleno de especies y esta otra foto en la que vemos que el bosque prácticamente ha desaparecido, que todos esos peces que criaban y se refugiaban ahí también han desaparecido y que prácticamente toda la imagen está cubierta por una única especie, este erizo, pues la diferencia entre esas 2 imágenes es esta especie, la nutria marina. Y es que la nutria marina en este ecosistema es un depredador, pero es una especie clave. Aquí tenemos una red trófica, que es básicamente lo que usamos en ecología para representar quién se come a quién en un ecosistema. Y como vemos, la nutria se alimenta de varias cosas, pero sobre todo se alimenta de erizos, por eso la raya más gorda. Y los erizos, a su vez, se alimentan de las algas, del kelp. Bueno, pues durante un tiempo en estas costas de California disminuyeron mucho las poblaciones de nutrias marinas debido a varias causas. Se enganchaban en redes de pesca, sufrían ataques por tiburones, tenían algunas enfermedades y falta de alimento. Y como consecuencia de la disminución en estas poblaciones de nutrias, los erizos, que no tenían otros depredadores naturales, aumentaron muchísimo sus poblaciones y con eso su tasa de consumo de las algas, tanto que la tasa de consumo era mucho más elevada que la tasa de reclutamiento, ¿no?, de entrada de nuevos individuos. Y es cuando vemos que desaparece ese bosque de algas de kelp y todas las especies que dependían de ese bosque. En este caso, la nutria no tenía un efecto directo ni sobre las algas ni sobre todos esos peces que dependían del bosque, pero tenía un efecto indirecto mediado por su efecto sobre los erizos. Y esto nos da una idea de lo importantes que son las interacciones entre las especies y mantener estas interacciones, que es otra forma de biodiversidad. Y después de este rollo que os he contado, podemos volver al principio, que es contaros de qué va mi línea de investigación. Yo, en concreto, estudio las interacciones entre plantas y sus polinizadores. Y creo que todos sabemos lo que es la polinización, pero básicamente es el movimiento de gametos masculinos, del polen, hacia las estructuras femeninas de otra flor.
Las plantas no pueden moverse y, por lo tanto, han desarrollado estrategias que les permiten mover este polen de un lado a otro. Algunas dependen del viento, y esto cualquier persona del público que sea alérgica es consciente de que es así. Pero lo cierto es que la estrategia más popular entre las plantas con flores es usar a los animales como vectores para transportar este polen de un lado a otro. Pero, ¿qué sabemos de los polinizadores y de la polinización en verdad? Si yo os preguntara a todos vosotros del público, por favor, pensad en una planta con flor, la que más os guste, y luego fuera yo escarbando vuestros cerebros, pues probablemente lo que me encontraría sería algo así. Cada uno habéis pensado en una planta con flor diferente. Somos muy conscientes de la diversidad de plantas con flores que existen en el mundo. Sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio y os pido que ahora penséis en un polinizador, el que queráis, y de nuevo busco en vuestros cerebros, probablemente en muchos de ellos me encuentre esto, la abeja de la miel. Y es que estamos muy familiarizados con esta especie. Nos da miel, a algunos nos ha picado, pero la verdad es que esto es una visión extremadamente sesgada de lo que son los polinizadores. Si pensamos solo en las abejas, existen más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Esto es el doble que especies de pájaros. La península ibérica, en concreto, es un punto caliente de diversidad de este grupo. Hay más de 1.200 especies de abejas aquí. Pero es que los polinizadores son mucho más que las abejas. Tenemos polillas, mariposas, moscas, pájaros como los colibríes, murciélagos, lagartijas, escarabajos. Todos ellos tienen importantes funciones como polinizadores. ¿Y qué les está pasando a los polinizadores? Porque cada vez los vemos más en los medios de comunicación. Bueno, pues vamos a ver cómo el cambio global les está afectando, empezando por el cambio climático. Estamos observando que el cambio climático está afectando a la distribución tanto de plantas como de polinizadores. Y lo primero que necesitamos para que plantas y polinizadores interactúen es que se encuentren en el espacio. Este, por ejemplo, es un estudio que se llevó a cabo en los Alpes, donde vieron la distribución de las plantas en la altitud, así como la de sus polinizadores, y compararon la distribución que tenían en los años 1800 con la que tenían en los años 2000. Y observaron que, a medida que las condiciones se volvían más cálidas en zonas más elevadas, las plantas estaban subiendo en altitud. De la misma manera, los polinizadores también estaban subiendo. Pero lo que observaron estos investigadores es que la tasa a la que subían las plantas era más rápida que la tasa a la que subían los polinizadores. Por lo que puede que llegue un momento en que esas plantas llegan a una altitud donde no tengan quien les polinice. Además de encontrarse en el espacio, necesitamos que plantas y polinizadores se encuentren en el tiempo. Y estamos viendo que el cambio climático también está afectando a la fenología, tanto de plantas como de polinizadores, que se refiere al momento en el que florecen las plantas y al momento en el que emergen los polinizadores. Aquí tenemos, por ejemplo, la serie temporal más larga que existe de floración. Muestra el día en el que florecen los cerezos en Japón, y hay datos desde el año 800. Y lo que se ha observado es que, particularmente en las últimas décadas, a medida que las temperaturas se están volviendo más cálidas más pronto en el año, se está adelantando la floración de estos cerezos. Y es que la floración de las plantas depende de manera bastante directa de la temperatura. Sin embargo, la emergencia de los polinizadores no depende solo de la temperatura, sino que hay otras variables que afectan a esta emergencia, por lo que puede que estemos siendo testigos del principio del desacople entre plantas y polinizadores. Además, estamos viendo que hay efectos sobre la morfología, tanto de plantas como de polinizadores. Por ejemplo, esto es un estudio realizado en las montañas rocosas en Estados Unidos, donde lo que han observado es que la longitud de la lengua de los abejorros se está haciendo cada vez más corta. Y esto es importante porque la longitud de la lengua de un polinizador determina de qué especies de plantas se puede alimentar. A medida que esta lengua se está haciendo más corta, ya va a haber especies de plantas que tengan flores con corolas muy profundas y donde el néctar esté muy abajo, que estos abejorros ya no van a poder visitar. Y eso, desde el punto de vista de la planta, puede ser nefasto si no hay otros polinizadores en la comunidad que puedan tomar este rol. Además, el aumento de las temperaturas está afectando a cómo de atractivas son estas plantas para los polinizadores.
Las plantas y las flores producen una serie de compuestos volátiles y la composición de estos compuestos volátiles es la que le da a las plantas su característico olor. Pues lo que estamos observando es que con el aumento de las temperaturas está cambiando la composición de estos compuestos volátiles, está cambiando el olor de las flores. Y de la misma manera que cada uno de nosotros nos sentimos atraídos o no por una flor, por su olor, lo mismo pasa con los polinizadores. A medida que cambia este olor, va a cambiar a qué plantas se van a sentir atraídos. Como hemos dicho antes, el cambio climático va más allá, o sea, el cambio global va más allá de solo el cambio climático. En este caso tenemos, por ejemplo, impactos de la abeja de la miel. La abeja de la miel, aunque tiene una distribución euroasiática originalmente, ahora mismo prácticamente no existe de manera natural en los ecosistemas naturales. La inmensa mayoría de abejas de la miel que vemos volando vienen de la caja de un apicultor. Y a pesar de que tienen sus propios problemas como la varroa y otras enfermedades que le están afectando, lo cierto es que el número de colmenas no deja de aumentar a nivel global. Y como consecuencia de este aumento en la abundancia de abejas de la miel, lo que estamos observando es que la proporción de abejas silvestres en comparación con la abeja de la miel está cambiando. Las abejas de la miel están sustituyendo a estas abejas silvestres. Estamos observando una homogeneización de estos ecosistemas. Estamos sustituyendo muchas especies por una única especie. Y acabamos de ver lo importante que es mantener una diversidad de especies y una diversidad de funciones. Finalmente, una de las cosas que más está afectando a los polinizadores es la agricultura. El uso de pesticidas, pero también la intensificación de la agricultura, el uso de monocultivos que no permite que existan recursos florales para que se alimenten estos polinizadores o sitios para que nidifiquen, están llevando a que las mayores pérdidas de las poblaciones de polinizadores se observan en estas zonas agrícolas. Después de todo este drama y todos estos impactos negativos de los que os he hablado, quería acabar con una nota positiva. Es verdad que estamos observando grandes pérdidas de polinizadores, sobre todo en zonas agrícolas, pero hay estudios que se han realizado en zonas protegidas y alejadas de impactos humanos, como por ejemplo en la Sierra de Cazorla, en el sur de España, que han encontrado que en las últimas 2 décadas se mantiene la diversidad y la abundancia de polinizadores. Además, cada vez tenemos más evidencias científicas de que hay prácticas de manejo en agricultura que permiten mantener la productividad a la vez que se mantiene la biodiversidad. Prácticas como mantener una diversidad de cultivos en el paisaje, disminuir el tamaño de los campos de cultivo o mantener al menos un 20% de hábitat seminatural han demostrado ser efectivas en mantener la productividad, incluso aumentarla en el tiempo y en conservar la biodiversidad. La ciencia la tenemos ahí y la evidencia está ahí. Lo que necesitamos ahora es que sea esta evidencia científica la que se use para desarrollar políticas de conservación de la biodiversidad. Muchas gracias.